¿Mi hija murió? Falleció durante la epidemia en la capital. Fue un brote repentino de viruela. Zhao Qian, la generala del Gran Yen. Cuando ella murió, mi esposo estaba justo al lado, tomando la sangre del corazón de mi hija, para salvar al hijo de su concubina. Su tema, Zhao Qian. Hoy toca el tambor de Nguyen. Acusar a Lingyi, marqués de Yinhuan, de favorecer a su concubina, destruir a su esposa y violar las relaciones humanas. Sí hecho, la sirvienta de Zhao Qian. Envenenar a su hijo legítimo y perder la conciencia. Coludirse con el enemigo, traicionar al país y defraudar la gracia del emperador. ¿Quién golpea el tambor? Su tema, Zhao Qian. Acusa al marqués de Yinhuan, Lingyi, de favorecer a su concubina a expensas de su esposa. Envenenar a su hijo sin conciencia. Cometer traición contra el país y el emperador. Almas agraviadas lloran, redobles de tambor pesados, cuestionan el cielo con ira. Discernir la lealtad de la traición. Zhao Qian, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está Shuer? Shuer. Todavía recuerdas tener a Shuer, una hija como esta. Lingyi. Te rogué así. ¿Por qué lo ignoraste? Impávido. Hermana mayor, sé. Todo es mi culpa. Si quieres matar o desollar a alguien, ven a por mí. No culpes al marqués. ¿Crees que no me atrevería? Rower. Zhao Qian. Mírate. Celosa y arrogante. No pareces en absoluto la señora de la casa. Te lo dije. Iría a ver a Shuer. ¿Por qué insistes en molestarme sin cesar? Está bien. Entonces, marqués, puedes ir a ver a Shuer ahora. Me duele mucho el estómago. Padre, ven rápido y sálvame. Aner, ¿estás bien? Lingyi, ¿te vas o no? Todavía no puedo irme. Espera a que Aner esté un poco mejor. Traeré al médico imperial para encontrarte a ti y a Shuer. No es necesario. Tampoco lo verás. De ahora en adelante. Nunca más lo volverás a ver. ¿Qué quieres decir? Marqués de Yinhuan. Hoy, el afecto entre nosotros ha terminado. Separémonos. Si hay separación, que así sea. Es posible que la hacienda de mi marqués de Yinhuan le tenga miedo. Madre. Madre. Como la esposa principal de mi familia Lin, abandonando a tu esposo y hijo, desatendiendo los asuntos de la familia, Rowe está cumpliendo el deber de una esposa por ti, asistiendo a su esposa y criando hijos. Además, para mi familia Lin, ella dio a luz al hijo mayor. Deberías estarle agradecida, no como tú, siendo celosa. Rowe es una gran contribuidora a mi familia Lin. De ahora en adelante, debes ser respetuosa con ella. Madre. Poder servir a la casa del marqués. Rower no tiene remordimientos. Mira. Esto es lo que significa ser sensato. Me duele el estómago. Mi precioso nieto. ¿Te sientes mejor? Ridículo. Seguí al ejército de la familia Zhao para defender el país. Sin mi lucha desesperada en el frente. ¿De dónde vendría tu rincón de paz? Al final. Ustedes son la verdadera familia. Debí haberme dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Aquí viene. Shuer. Cuando madre regrese de esta campaña, será tu cumpleaños. ¿Qué regalo quieres? Madre te lo traerá todo.
Madre, Shuer no quiere nada. Shuer solo quiere a madre. Que esté sana y salva. Hija querida, Shuer. Madre regresará de la campaña. Y celebrará tu cumpleaños contigo. De acuerdo. Shuer. Madre ni siquiera tuvo la oportunidad de celebrar tu cumpleaños contigo. ¿Cómo pudiste simplemente irte? Te ves tan feo cuando lloras. Con razón a padre no le gustas. Linshu está muerto. En realidad, no estaba enfermo en absoluto. Mi madre dijo que mientras Linshu muera, todo lo que ella tiene será mío. Incluso tus cosas serán mías. Aner. Hermana, si tienes algo, ven a por mí. No lastimes a Aner. Esas palabras de hace un momento. Dímelas de nuevo. Chao Jian. Marqués, justo ahora, Aner, no sé cómo, enfadó a la señora. La señora casi se lleva a Aner. Chao Jian. Aner es solo un niño. No te enojes con él. ¿Dónde está Shuer? Todavía recuerdas a Shuer. Pensé que en tu corazón. Solo estaban ellos, madre e hijo. La condición de Aner acaba de mejorar. Insistió en que jugara con él. Los molestamos a ti y a Shuer. ¿Dónde está Shuer? Iré a verla. Marqués. Aner no se siente bien. Llevémoslo de vuelta a descansar. Aner, ¿cómo estás? Padre, me duele el pecho. Parece que mi enfermedad está reapareciendo. Chao Jian. Aner no se siente bien. Lo llevaré de vuelta a descansar primero. En cuanto a Shuer. Mañana es el Festival de Lava. En años anteriores, siempre traías a Shuer para dar con G a la gente. Esta vez te acompañaré. También preparé un regalo de cumpleaños para Shuer. A Shuer definitivamente le gustará. Mañana a las 8 de la mañana. Shuer y yo te esperaremos en la mansión del general. Debes venir. No se preocupe, señora. Definitivamente estaré allí a tiempo. Rower, los acompañaré a ti y a Aner de vuelta a su habitación. De acuerdo. Lingy. Te daré una última oportunidad. La última oportunidad. Primera reverencia al cielo y la tierra. The film was translated and narrated by M Media. Segunda reverencia a los padres. Shuer. Shuer. Marido y mujer se inclinan el uno al otro. Shuer. Shuer. Levanten el ataúd. Ceremonia completa. Esto es realmente genial. Shuer. MSHUR. Shuer. Marqués, ¿qué ocurre? No es nada. Dado que la ceremonia ha terminado,
Ahora voy a acompañar a Shuer por su cumpleaños. Alto. Hoy no se te permite ir a ninguna parte. Quédate y cuida bien de Rowe. Le prometí a Shuer celebrar cada cumpleaños con ella. No puedo romper mi promesa otra vez. Oh. Marqués, Shuer. Papi. Shuer, ven aquí. Feliz cumpleaños, Shuer. Este Jade de la Paz puede proteger a Shuer y mantenerla a salvo. Espero que Shuer esté sana y fuerte. Papi estará contigo para siempre. De acuerdo, papá, tienes que cumplir tu palabra. ¿De acuerdo? Dije que cumpliré mi palabra. Chao Jian. ¿Qué pasó? Marqués Ding Hwan. Llegas demasiado tarde. Nunca más volverás a ver a Shuer. Shuer. Imposible. Me estás mintiendo. Shuer. No asustes a papi. Basta. Lingy. ¿Para quién estás montando este espectáculo? Mi hija no The necesita film was un padre como tú. translated and narrated by M Media. Shuer está muerta. Imposible. Chao Jian. Debes estar mintiéndome, ¿verdad? Lingy. ¿Sabes lo que hiciste? En tu corazón. Shuer fue asesinada por ti. Fuera de aquí. Fuera. Chao Jian. Realmente no sabía que Shuer tendría un accidente. Esta bofetada. Es por tu cejera y crueldad. Por no saber distinguir el bien del mal. Por el hijo de tu preciada concubina. Te llevaste a la fuerza al médico imperial. Causando que Shuer muriera sin tratamiento. No es así. Todos dijeron que Shuer no estaba en estado grave, por eso yo. Esta bofetada. Es por haberte perdido el funeral de Shuer. Eres indigno de ser padre. Si no podías tolerar a mi Shuer, podrías haberme divorciado. Pero ¿por qué hiciste eso? Chao Jian. No quise matar a Shuer. Mira nuestros años como marido y mujer. Perdóname. Marido y mujer. Eres digno. Esta bofetada. Es por favorecer a tu concubina sobre tu esposa. Favorecer al hijo de la concubina y matar a tu propia hija. Eres indigno de ser padre. Eres indigno de ser esposo. Y aún más indigno de ser una persona. Chao Jian. Sé que me equivoqué. Solo déjame ver a Shuer una vez más. Solo una mirada. Es demasiado tarde. En un día tan frío. Shuer yacía allí. Esperándote por tanto tiempo. Pero nunca apareciste. ¿Dónde está enterrada Shuer? Déjame ir a verla. Ni lo sueñes. Cuando se llevó a cabo la procesión fúnebre de Shuer, ¿dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Por qué no me lo explicaste claramente? ¿Por qué tuviste que ponerme en una posición de ser desalmado e injusto? Te lo rogué una y otra vez. Te dije que fueras a ver a Shuer. ¿Pero qué hay de ti? Estás atado por ese par de madre e hijo dramáticos. Nunca me reconociste. A partir de ahora, ¿cómo te atreves a culparme? Chao Jian. No llegué a la procesión fúnebre de Shuer, fue mi culpa. Pero Aner estaba gravemente enfermo, y Rower es tan ingenua. Basta. Lingy. Estoy completamente decepcionada de ti.
No permitiré que Shuer muera en vano así. Haré que toda la mansión del marqués de Dingyuan sea enterrada con mi hija. The film was translated Chao Jian, and narrated Si quieres by culpar a M alguien, Media. cúlpame solo a mí. No impliques a toda la mansión del marqués, ¿de acuerdo? Marqués. Hermana mayor, calme su ira. Todo es culpa mía. No culpe al marqués. Hermana mayor, todo es culpa mía. Si quiere golpear a alguien, golpéeme a mí. Por favor, no haga una escena con el marqués. Dañaría la reputación de la mansión del marqués. Me postraré ante usted. Le ruego, le ruego. De acuerdo. Entonces te concederé tu deseo. Chao Jian, Jin Rou. En aquel entonces te recogí, rescatada del campo de batalla. Pero tú, mientras yo estaba ausente, te ofreciste voluntariamente y te metiste en la cama del marqués. Este es el primer punto. Shuer estaba gravemente enferma. Instigaste a tu hijo pequeño a fingir una enfermedad. Arrancaste al médico imperial, causando la trágica muerte de Shuer. Este es el segundo punto. La procesión fúnebre de Shuer. Deliberadamente retuviste al marqués, haciendo que Shuer se quedara sin su padre biológico para despedirla. Este es el tercer punto. Chao Jian, cualquier enojo que tengas, dirígelo hacia mí. Roguera es inocente. ¿Y tú? Causaste la trágica muerte de Shuer. Hoy, todos pagaréis el precio. Alto. Lingui, levántense rápido. Chao Jian, tú como la señora de la mansión del marqués. A tu propia esposa. Eres tan irrespetuosa. Guardias, llevad a esta ingrata desdichada. Y apresadla. Genial, Arpia. Te has descontrolado por completo. Acción del marqués de Dingyuan. ¡Qué audacia! Tu mansión del marqués de Dingyuan. Chao Sun. ¡Qué audacia! Chao Jian. Primer ministro Chao. General Chao. Primer ministro Chao. Suelta a Chao Jian. Chao Jian. Ya no me divorciaré. Basta. Lingui, tú causaste la muerte de Shuer. Ya no puede haber nada entre nosotros. The film Chao was Jian. translated and narrated Hablamos también by cuando M nos casamos. Media. Nunca más nos separaremos. La muerte de Shuer fue solo un accidente. Olvidemos a Shuer. Todavía podemos tener otro hijo. El cuerpo de Shuer aún no está frío. En realidad me dijiste que la olvidara. Lingui, cuando di a luz a Shuer ese año. Los votos que tú mismo hiciste. Los has olvidado todos también. Chao Jian. De ahora en adelante, tú y Shuer son mi vida. Definitivamente te protegeré, para siempre, y bajo ninguna circunstancia permitiré que ustedes dos sufran la más mínima injusticia. En tan solo 5 años, has dejado de lado todos tus votos. Shuer era una persona viva. Era parte de mí. Un pedazo de mi propia carne. Dime tú, ¿cómo puedo olvidar? Chao Jian. Ten cuidado con tu herida. Tera. Delante de mi hijo. En realidad te arrojaste a los brazos de un hombre salvaje. En privado. ¿Quién sabe qué más has hecho? Fechorías. ¿A tu edad? Si no sabes hablar. Entonces cierra tu apestosa boca. Primer ministro Chao. Permita que esta vieja le recuerde algo. No te excedas. Está sugiriendo. ¿Qué quieres que todo el mundo? Saber que usted, primer ministro Chao. Estás abusando de tu poder para intimidar a otros y tomando por la fuerza a la esposa de un subordinado. Tú acosaste a Chao Jian, y ahora te das la vuelta, y culpas a este primer ministro por tomar a la fuerza a la esposa de un subordinado. Viejo, realmente sabes cómo tergiversar lo correcto y lo incorrecto.
Primer ministro Chao. Chao Jian es mi esposa. Nuestros asuntos no son de tu incumbencia. Marqués, Tú causaste la muerte de Shue. ¿Qué derecho tienes aún a decir que Chao Jian es tu esposa? Si aún te queda un ápice de conciencia, entonces ve ante la tablilla conmemorativa de Shue y arrodíllate en arrepentimiento. ¿Quieres que me arrodille ante mi hija? No debería ser así. Tú causaste la muerte de Shuer. Debes arrodillarte aquí y expiar adecuadamente tus pecados. Shuer, Ye. es culpa de padre. Padre te pide disculpas. Es demasiado tarde. Shuer ya no puede oírte. Si realmente te arrepientes, entonces baja. Discúlpate personalmente con Shuer. Absurdo. ¿Cómo puede un padre arrodillarse ante su hija? Ye, levántate rápido. Chaoran, no eres más que un simple militar. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hijo? Él es el confidente del príncipe Chen. Intimidando a mi hijo es equivalente a bofetear la cara de su alteza al príncipe Chen. Él causó la muerte de Shuer. Él debería estar arrodillado. Incluso si su alteza el príncipe Chen estuviera aquí, nunca me echaría atrás. Oh. Lingi. En aquel entonces, cuando te casé a mi hermana, prometiste amarla toda la vida y apreciarla. Si violas este juramento, que te caigan 5 rayos del cielo y mueras de una muerte terrible. Ahora, por una amante externa. Primero heriste a Chaljian y luego causaste la muerte de Shuer. Hoy te golpearé a esta persona cruel e injusta. Hermano mayor. No fue mi intención. No causé intencionalmente la muerte de Shuer. No fue intencional. ¿Acaso eso lo anula todo? Shuer te respetaba tanto. Todavía esperaba que le enseñaras a leer y a escribir. Pero ahora, nada de eso es posible, ya. Shuer. Es culpa de papá. Papá te pide disculpas. Hermano mayor, golpéame. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. El látigo Killing protege a los buenos, elimina el mal y promueve el bien, su fama se extiende lejos. Los primeros 3 golpes son para ti, lobo ingrato de ojos blancos que paga la bondad con enemistad, que prioriza el beneficio y pierde la conciencia. Alto, alto. Ya no que vale. por favor, deje ir al marqués. No te acerques más, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Los siguientes 3 golpes son para ti, hipócrita cruel e injusto, que favoreció a una concubina, destruyó a su esposa y dañó a su hija legítima. Dear. Chao Tian, ¿puedes soportar ver a tu esposo siendo golpeado? Un solo día como marido y mujer es como 100 días de bondad. Se lo merece. Por Shuer. Debo expiar mis pecados. 3 golpes más. Por fingir virtud. Cálido por fuera pero frío por dentro. Ye. Lingi, mereces morir. Ye. Marqués, Ye, ¿cómo estás? Ye. hermana mayor sé, su corazón es tan cruel. Usted simplemente deja que otros golpeen a su esposo así y permanecer indiferente. Es solo un poco de dolor físico. No puedes soportar esto. ¿Qué pasa con Shuer? ¿Quién pagará por la vida de Shuer? Chao Jian. Créeme. No causé intencionalmente la muerte de Shuer. Fue solo un accidente. Absurdo. ¿De verdad puedes decir tales palabras? Incluso ahora, todavía no lo admites. Es tu propia culpa. Parece que estos 3 latigazos fueron en vano. Solo con tu vida podrá descansar el alma de mi hijo. ¿Qué culpa tuvo Ye? Esto es claramente toda tu culpa. Salías todos los días. No cuidaste bien de Shuer. Por eso contrajo la peste. Madre, no te vayas. Madre, no te vayas. Madre. Madre, no te vayas.
Eso no es cierto, Chao Jian. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo no le concierne? Ella no cumplió con su responsabilidad como madre. La muerte de Shuer es su culpa. Desprecio. ¿Quién no quiere tener hijos? Si no fuera por mis repetidos méritos, ¿cómo podrías tú? Usa mi salario y dote para mantener a las más de 100 personas en la residencia del marqués. Unas pocas pequeñas atenciones. ¿Y crees que vale la pena mencionarlo? Simplemente consideraré que cría un montón de perros que muerden. Pero cuando me fui, como me lo prometiste, que cuidarías bien de Shuer. Ahora que algo le ha pasado a Shuer, estás poniendo todas las excusas. Nunca he visto a nadie como tú, tan desvergonzado. Bien hecho. Escoria despreciable. No hablemos de este asunto por ahora. Delante de mi hijo, estabas coqueteando con un hombre salvaje. Si esto no es promiscuidad, ¿qué es? Deja de decir tonterías. Ten cuidado o te arrancaré la lengua. Sinvergüenza descarado. Porque no fuiste tú quien murió. El cielo realmente tiene ojos. ¿Esta es tu retribución? Cállate. Si te atreves a decir una palabra más, yo, el primer ministro, no te dejaré ir fácil. Lingy. Ni siquiera un tigre vicioso se come a sus cachorros. Ella es tu hija. Solo tiene 5 años. ¿Cómo pudiste hacerlo? Marqués, el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda es en 3 días. Deje que esta concubina le acompañe allí. Marqués. Marqués. ¿Qué pasa? El banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda es en 3 días. Por favor, lleve a esta concubina y a Aner con usted. También sería bueno para Aner ver el mundo. Ahora, en toda la corte, todos están diciendo que tú y yo matamos a Shuer. Llevarte al banquete del palacio. Estás tratando de hacer que yo sea aún más criticado. Marqués, esta concubina no quiso decir eso. Rower es la señora de la mansión del marqués. Aner es el hijo legítimo de la mansión del marqués. ¿Qué hay de malo en que asistan al banquete del palacio contigo? ¿Cómo es que no sé? Que la mansión del marqués Dingyuan tiene una nueva ama de casa. Chao Jian. Chao Jian. Has vuelto. Era. Todavía te atreves a volver. No creas que no sé. Que durante este tiempo, redactaste más de una docena de memoriales, imputando a Gear. Estás tratando de matarlo. Madre. Deja de hablar. Chao Jian. Sé que estás lleno de resentimiento. No importa cómo me acuses. No te culparé. Esposo. De verdad no me culparás. Todavía me reconoces como tu esposo. Chao Jian. Sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? Lo juro. Te trataré bien de ahora en adelante. Todavía somos jóvenes. Todavía podemos tener hijos. Olvida a Shuer. Y vive una buena vida. Olvidar a Shuer. En esta vida. Nunca olvidaré a Shuer. Nunca olvidar. Fuiste tú, su propio padre. ¿Quién la mató? Esta perra ha vuelto. Podría ser. Realmente perdonó a Lingy. Imposible. Dada su temperamento. ¿Cómo podría perdonarlo? Debe tener un motivo oculto. Si la hermana mayor puede entrar en razón y regresar a la mansión, nada podría ser mejor. El marqués tampoco tendrá que ser maldecido y señalado a sus espaldas nunca más. Exactamente para qué regresaste. La mansión de mi marqués. No puede acomodarte. Madre. Chao Jian es mi esposa legal. Ella es la señora de la mansión de este marqués. Si no la soportas, entonces te enviaré a vivir a la finca. Tú. Hijo rebelde. Chao Jian. Volvamos a nuestra habitación. Vera. Madre. Debemos pensar en una forma
de echar a esta perra de la mansión del marqués. Madre. Has vuelto. Shuer. Chao Jian. Shuer ya se ha ido. No estés demasiado triste. Más tarde haré que los sirvientes arreglen la habitación y saquen todas las cosas de Shuer. Para que no estés triste. No. Shuer fue nuestra primera hija. No podemos simplemente olvidarla así. Chao Jian. Todavía me culpas. Tu regreso esta vez no fue en absoluto para reconciliarte conmigo, ¿verdad? Claro que sí. Cada momento que pasé contigo. Me sentí completamente asqueado. Desde que he regresado. Naturalmente ya no te culparé. Pero Shuer. Tampoco puedo olvidarla. Esposo. Te lo prometo. Ya no estaré triste. Te lo ruego. Por favor no talles las cosas de Shuer. Puedes dejármelas como recuerdo. Está bien. The film was translated and narrated Lingy. by M Media. Un día. Haré que te entierren con Shuer. Hermana mayor. ¿Qué pasa? Hermana mayor, esta es una sopa que cociné a fuego lento toda la tarde, para nutrir su cuerpo. No puedo aceptar este trato de hermana mayor de tu parte. Hermana mayor. Realmente sé que me equivoqué. En aquel entonces, usted me salvó del campo de batalla, me trajo a la capital, y me permitió vivir una buena vida, pero yo... Hermana mayor. 1000 errores, 10.000 errores, todos son culpa mía. Fui yo quien decepcionó a la hermana mayor. Solo le ruego a la hermana mayor que me perdone. De ahora en adelante, trabajaré como un buey y un caballo para usted, sin queja ni arrepentimiento. Cao Jian, ¿estás loco? ¿Qué? Justo ahora dijiste que trabajarías como un buey y un caballo para mí. Y ahora no lo soportas. Mientras la hermana mayor pueda desahogar su ira. Golpéame, regáñame. Puedo soportarlo todo. Es así. Entonces limpia el suelo. No se te permite usar un trapo. Solo puedes usar tus 10 dedos. Perra. ¿Está bien? ¿Está satisfecha ahora la hermana mayor? No estoy satisfecho. Deseo que mueras inmediatamente. Ve y sé enterrada con mi Shuer. Realmente viniste por venganza. ¿Qué me hiciste? Este es el polvo MIQING. Es la medicina secreta única de Aung Qiu Zhao. Gasté un gran esfuerzo para encontrarlo.
Marqués. 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 Por favor, sálveme. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Marqués, por favor, mire. Esta concubina amablemente preparó sopa para la hermana mayor. La hermana mayor, por alguna razón, estalló en cólera y derramó toda la sopa sobre esta concubina. Marqués, si la hermana mayor realmente no puede tolerarme, esta concubina se llevará a Aner y abandonará la mansión del marqués juntos, para que un día no sea torturada hasta la muerte por la hermana mayor. Todo esto lo hizo Chao Jian. Marqués, esta concubina debería haber sabido antes que la hermana mayor nos guarda rencor y que de ninguna manera tan fácilmente nos dejaría ir. Marqués, le ruego, por el bien de Aner, por favor, déjeme irme. Tonterías. Tú eres mi esposa. Aner es mi hijo legítimo. Sin razón. ¿Por qué dejarías la mansión del marqués? Pero la hermana mayor. Basta. Descansa temprano. Iré a hablar con Chao Jian. Marqués, si la hermana mayor también está. Chao Jian siempre ha sido razonable. Ella no me hará nada. Sí. Un general digno. Sorprendido en adulterio. Cao Jian. Esta vez, haré que lo pierdas todo y te arruines. Marqués, la señora no se siente bien y ya ha descansado. ¿Qué le pasa a ella? Señora, ¿Qué está haciendo ella adentro? la señora está gravemente herida. Recientemente, ha estado sufriendo un dolor insoportable. Es solo sufrimiento día tras día. Señora. ¿Quién está exactamente adentro? Nadie. Piérdete. Chao Jian. Perra. Chao Jian. Madre. ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre? Piedad. Fui ordenado por Jin. ¿Por qué hay tanto ruido? The film was translated and narrated by M Media. Chao Jian. ¿Estás bien? Hermano Chao Sun. Jinro quiere hacerme daño. ¿Qué debemos hacer a continuación? Entonces volvamos su plan contra ellos. Que vean un buen espectáculo. Ye. Todo es por culpa de esta perra. Fue ella quien me hizo daño. Fue ella quien me noqueó. Quería arruinar mi reputación. Basta. Todavía no te avergüenzas. Envíen a la vieja señora de vuelta a su habitación. Esto. Todo es Chao Jian. Alguien. Esposo. Chao Jian. El asunto de hoy está relacionado contigo. A tus ojos. Soy tan despreciable. Soy tan desvergonzada como para tramar y culpar a mi suegra de tener un romance. Acabas de regresar hace poco, y este tipo de cosas sucedieron. Me resulta difícil no sospechar. Yo, Chao Jian. Soy íntegra y una rebel. Incluso si odio. Odio abierta y honestamente. Nunca haría algo tan desvergonzado. Esposo, primero deberías echar un vistazo. ¿A quién pertenece este pañuelo? Acabo de ir a la farmacia a buscar medicinas. Cuando regresé, pasé por la entrada. Y vi este pañuelo. Después, escuché dentro de la habitación, discutiendo. Si esposo no cree, entonces ve a investigar tú mismo.
Marqués. Sálveme. Piedad, fui instruido por Jin. Esta zorra. Chao Jian. Me equivoqué al culparte. Una vez que descubra la verdad, te pediré disculpas de nuevo. Jinro. Sabes. La primera persona de la que quiero vengarme, eres tú. Shuer. ¿Escuchaste? Las personas que te mataron. The Madre film hará que was todos ellos translated paguen el precio. and narrated by M Media. Hermano Chao Sun. Chao Jian. Jinro es del norte de Qi. ¿Cómo es posible? En aquel entonces en el campo de batalla. Ella estuvo a punto de ser humillada por soldados de Qi del norte. Fui yo quien la salvó. Más tarde, envié gente a investigar su identidad. Ella era de una familia en la frontera, la hija de un granjero. Sus padres y su hermano mayor fueron todos asesinados por gente de Qi del norte. Pero el polvo Mikin que usó es algo de Qi del norte. Esta medicina es el afrodisíaco real de Qi del norte, Ella es miembro de la familia real de Qi del norte. aunque todavía no hay suficiente evidencia. Pero es probable que sea cierto. Si ese es realmente el caso, entonces desde el principio, ella te estaba apuntando a ti. Chao Jian. Esposo. Chao Jian. Esposo. Esto es lo que yo personalmente hice para ti como cocina medicinal. Vamos, pruébalo rápido. De acuerdo. El asunto de madre, ya lo he investigado claramente. Todo fue Jinro, esa perra lo hizo. No te preocupes. Ya la he confinado. De ahora en adelante, ella nunca más te hará el menor daño. Confinada. Esto está lejos de ser suficiente. Lo que quiero es que Jinro sea enterrada. Con mi Shuer. ¿Qué haces aquí? ¿Para reírte de mí? Vine a buscar la ropa de Aner. Dou Mai, ve a empacar las cosas del joven maestro. Y llévatelas. Él es mi hijo. ¿Cómo te atreves a apoderarte de mi hijo? Él ya no es tu hijo. Le enseñaré técnicas de lanza. Le enseñaré a luchar y matar en el campo de batalla. Le enseñaré a eliminar por completo los remanentes de Qi del norte. Le enseñaré a convertirse un héroe de mi Gran Yen. No. Aner no puede estar en contra de Qi del norte. ¿Por qué no? Como súbdito de mi Gran Yen, ¿qué hay de malo en eliminar los remanentes de un estado enemigo? Estás tan agitada. Podría ser que eres de Qi del norte. ¿Yo? Su Alteza. Los soldados de Gran Lian han entrado en el palacio. Mucha gente ha muerto. Vámonos rápido. Por supuesto que soy de Qi del norte, y mi Aner es la única línea de sangre restante de la familia imperial de Qi del norte. ¿Cómo puede ser un enemigo de su patria? ¿Tonterías? Soy súbdito de Gran Lian. Deja de calumniarme. Dado que ese es el caso, entonces no deberías oponerte a que Aner elimine los remanentes del estado enemigo por Gran Yen y asegure la paz de Gran Yen. Señora, las cosas del joven maestro están todas empacadas. Jinro, cuando tu hijo logre grandes hazañas, seguramente me lo agradecerás. Cao Jian. Te haré pedazos. Su Alteza. Su Alteza. ¿Está bien? Qutong, ve rápido y encuentra al príncipe Chen. Dile que mate a Zhao Jian. Y sálvame. Sí. Cao Jian.
¿Te atreves a robar a mi hijo? Definitivamente te despedazaré en 10.000 pedazos. Su súbdito Chao Jian. Hoy golpea el tambor de Wen, acusando al marqués de Dingyuan Lingyi de favorecer a la concubina sobre la esposa, violando las relaciones humanas, envenenando al hijo legítimo, perdiendo la humanidad, coludiéndose con el enemigo y traicionando al país, fallando a la gracia del emperador. ¿Quién golpea el tambor? Su súbdito Chao Jian, acusando al marqués de Dingyuan Lingyi de favorecer a la concubina sobre la esposa, violando las relaciones humanas, envenenando al hijo legítimo, perdiendo la humanidad, coludiéndose con el enemigo y traicionando al país, fallando a la gracia del emperador. Espíritus vengativos apelan. El sonido del tambor es pesado. Cuestionan enojados al cielo. Distinguir leales de traidores. Espíritus vengativos apelan. El sonido del tambor es fuerte. Cuestionan airadamente al cielo. Juicio intermedio. Espíritus vengativos apelan. El sonido del tambor es pesado. Con ira, pregunto al cielo. Con ira pregunto al cielo. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Con ira, pregunto al cielo. Con ira pregunto al cielo. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Con ira, pregunto al cielo. Con ira pregunto al cielo. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Cuestionan airadamente al cielo. Distinguen leales de traidores. Cuestionan airadamente al cielo. Distinguen leales de traidores. General Chao, el invierno pasado casi me congelo hasta morir. Solo usted y la señorita Shuer me dieron un tazón de gachas humeantes, lo que me salvó la vida. General, hace unos días la señorita Shuer le dio a mi madre una chaqueta acolchada de algodón, lo que permitió a mi madre pasar este frío día de invierno. General Chao, usted y la señorita Shuer son ambos nuestros benefactores. Hoy, permítanos, toquemos juntos el tambor de Ngwen con fuerza, para apelar por justicia para la señorita Shuer. Apelen por justicia. 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 Apelo a la 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 justicia. General Chao, no me culpes por no advertirte. Las leyes de Grand Yang establecen, para una mujer, su esposo es su cielo. Una esposa que acusa a su esposo debe recibir 30 latigazos, luego caminar descalza sobre brasas calientes, antes de que se le permita presentar una petición. Estás gravemente herido y aún no te has recuperado. Si continúas así, temo que no verás a su majestad, sino que irás primero a encontrarte con el rey Yama. Mi decisión está tomada. La injusticia de mi hija no ha sido reparada. Solo 30 latigazos. No pueden detener mi corazón lleno de furia. Guardias, por favor, azoten. A Chao Jian, te daré una última oportunidad. Retírate ahora. Todavía no es demasiado tarde. El tambor de Ngwen ha sonado. Chao Jian no retrocederá. General. General. General Chao, la causa de la muerte de tu hija, no hay evidencia sólida. La que murió era solo una pequeña sirvienta. Para que hagas esto, vale la pena. 2 vidas humanas. ¿Cómo pueden ser divididas por estatus? Yo, Chao Jian, estoy dispuesto a arriesgar toda mi propiedad familiar y mi vida, solo para obtener justicia para ellos. Chao Jian. Seguirás acusando. Sí, Y retirar a ese. sin retirada. General Chao, General Zhao. no golpees. No golpees. General Chao, General Chao. General, General. Señor, le ruego. Mi señora está gravemente herida. Los latigazos que siguen, los recibiré por ella. Por favor, se lo ruego. audaz. ¿Quién golpeó este tambor de Ngwen? Este azote debe ser soportado por quien lo golpeó. Es algo que tú, una pequeña sirvienta, puedes cambiar solo con decirlo. General, deje de golpear. Deja de golpear. General, por favor, muestre piedad. General Chao, General Zhao. General Chao. General Zhao. Por favor, muestre piedad. Por favor, muestre piedad. General Zhao. General Chao. No golpees más. Chao Jian. Hazte a un lado. General Zhao. Hazte a un lado. Chao Jian. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Solo quedan 3 latigazos ahora. Puedo soportarlo. Pero, General Chao, General Zhao. General Zhao. que General Chao. Verdaderamente resuelto. Después de este azote, todavía hay castigo de fuego. Veamos si puedes soportarlo. No. Hermano Chaosun. Mañana, cuando suene el tambor de Ngwen. Pase lo que pase. No debes aparecer. Pero, Tienes cosas más importantes. ¿Qué hacer? Chao Jian. Entrar al palacio para celebrar el cumpleaños. Palacio Imperial. Marqués, la hermana probablemente está retrasada por algo después de que termine el banquete del palacio. Personalmente te acompañaré a la residencia del general para encontrar a la hermana. Su Alteza el Príncipe Chen ha llegado. Saludos, estimados señores. Saludos, Padre Imperial. Saludos, Abuela Imperial. Deseando respetuosamente a la emperatriz viuda. Longevidad ilimitada. El veneno de Jinfro es realmente efectivo. En solo unos días, el viejo emperador, el veneno ha entrado en su corazón. Cuando el decreto imperial descienda más tarde, seré el heredero aparente de Granulla. ¿Quién está tocando? ¿El tambor de Ngwen? Padre Imperial, estos son asuntos menores, por favor. Emita el decreto primero. Lo que Su Alteza dijo es verdaderamente sin esfuerzo. Ministro Chao, ¿por qué llegas tan tarde hoy? Su súbdito saluda a su majestad. Emperatriz viuda. Su súbdito verdaderamente no está deliberadamente tarde. Realmente es fuera de la puerta del palacio. Hay un gran espectáculo. Demasiado maravilloso. Fuera de la puerta del palacio. General Yan Wei. Chao Jian. Recibiendo 30 latigazos. Soportando el dolor del fuego de carbón. Golpeando el tambor de Ngwen. Para buscar justicia de su majestad. ¿Qué? Zhao Jian sigue viva. General Chao, General Zhao. General Chao. General Zhao. General, no se vaya. Deténgase, General Chao. The film was translated General. and narrated by General. Media. Devuélvanos al General Chao. Señorita, Shoer. Xiachu. Por muy difícil que sea. General, Definitivamente para todos ustedes. Buscaré justicia. ¿Quién está tocando el tambor de Ngwen? Es precisamente el general Chao Jian. Es precisamente una general femenina con ilustres logros militares. Después de que su joven hija murió, sin que nadie buscara justicia por ella, solo puede golpear el tambor de Ngwen para buscar acceso a la máxima autoridad. Ministro Chao, siendo un general, puede presentar memoriales y tener audiencia con su majestad en cualquier momento. ¿Por qué? En el cumpleaños de la emperatriz viuda. ¿Golpeamos el tambor de Ngwen para pedir justicia? Solo porque el general Chao, más de una docena de memoriales consecutivos, fueron todos rechazados por Su Alteza el Príncipe Chen. Verdaderamente no tenía dónde buscar justicia. Chao Sun, ¿qué tonterías estás diciendo? El general Chao es leal al soberano y ama al país. Las acciones de Su Alteza como estas, verdaderamente hacen que la corte, los oficiales, de alto y bajo rango, se sientan desanimados. Padre Imperial, no escuche a este funcionario traicionero, hablando tonterías. Convoquen a Chao Jian. señora, señora. Chao Jian, aún puedes aguantar. Convoque a Chao Jian para una audiencia. Chao Jian, Zhao Jian. Tu vida es realmente dura. Todavía sigues viva. Su tema, Chao Jian.
Saluda a su majestad. Saluda a la emperatriz viuda. Chao Tian. ¿Qué injusticia tienes? ¿Por qué no entraste al palacio para tener audiencia con nosotros? Debes, justo en el de la emperatriz viuda, cumpleaños, sosteniendo la tablilla conmemorativa de tu hija pequeña. ¿Venir a buscar justicia? Así, tú faltas el respeto a la autoridad imperial y ofendes a la emperatriz viuda. ¿No temes que nosotros exterminemos a tus 9 generaciones de parientes? Mi familia Chao está llena de mártires leales. La generación de mi padre y mis hermanos mayores. Todos han muerto en batalla. ¿De qué 9 generaciones de parientes hay que hablar? Solo mi hermano mayor Chaorong. Y yo. Somos las únicas 2 vidas que quedan. Chao Tian. ¿Qué quieres decir con estas palabras? ¿Está culpando a su majestad? ¿Cómo se atrevería su súbdito? Su súbdito hoy ofende el poder celestial. Al golpear el tambor de Ngwen. Solo para rogar a su majestad que conceda justicia para mi joven hija. ¿Tú? ¿Qué justicia quieres? Su súbdito exige que el marqués de Dinjiwan, Lingyi, pague con su vida por mi joven hija Linshu. Chao Jian. ¿Quieres que muera? Mujer malvada. Marqués Dinjiwan Lingyi, favorecer concubinas y dañar a la esposa, dañar a la hija legítima. Estos son un crimen. Hace 10 días. La viruela estaba rampante en la capital. Mi joven hija lamentablemente contrajo viruela, gravemente enferma y en estado crítico, sin un médico que la tratara. Su súbdito pasó por innumerables dificultades. Solo entonces logró invitar al médico imperial Jin, pero inesperadamente, el médico imperial Jin fue sobornado por Lingyi. Tomó secretamente la sangre del corazón de Shuer, causando que Shuer muriera por pérdida excesiva de sangre. Chao Jian. ¿Qué estás haciendo? Retrocede rápido. Rogando a su majestad que le dé justicia a mi joven hija. Lingyi. Es verdad lo que dijo el ministro Chao. Su majestad perdone mi ofensa. Su súbdito se atreve a jurar. Lo que Chao Jian dijo son todas fabricaciones sin fundamento. La muerte prematura de mi joven hija fue verdaderamente un accidente. Su súbdito también está lleno de dolor. Absolutamente ningún acto de asesinato. La ropa empapada en sangre está aquí. Todavía te atreves a discutir. Lingyi, abre tus ojos. Mira claramente. En la ropa de Shuer estaban empapadas de sangre. Esa noche. ¿Cuánto hiciste realmente que el médico imperial Jin tomara de su sangre del corazón? Lo siento. La hermana mayor se niega a abrir el ataúd para el examen. Podría ser porque te sientes culpable. Este general Chao no se atreve a abrir el ataúd para una prueba de parentesco de sangre. Podría ser que ella tiene la conciencia culpable. Hace mucho que escuché que Lord Chao y General Chao eran novios de la infancia, y los dos eran muy cercanos. Este marqués Dinjiwan probablemente fue hace mucho tiempo engañado. Yo, Chao Jian, soy íntegro y honorable. Y nunca haría algo tan despreciable. Entonces desentierre la tumba de Lin Su, abra el ataúd y realice la prueba de parentesco por goteo de sangre. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Sin embargo, no es goteando sangre sobre huesos para reconocer el parentesco, sino mezclando sangre para reconocer el parentesco. Médico imperial Jin. Ese día, el médico imperial Jin tomó la sangre del corazón de mi hija, un frasco lleno. Usemos esta sangre entonces, para realizar la prueba de parentesco de sangre con Lingyi, ya que estamos haciendo la prueba. No debería ser solo Shuer quien sea examinada. LINJ también debe ser examinado. ¿Por qué probar? La sangre de Lin Jian. Podría ser que ese niño tampoco sea del marqués Dinjiwan. ¡Cielos! Este marqués Dinjiwan ha sido engañado más de una vez. ¿Por qué Zhao Jian quiere probar la sangre de Aner? Descubrió algo. Finca del marqués Dinjiwan, la sirvienta de una concubina. Puede realmente entrar y salir libremente de la finca del príncipe Chen. Podría ser. En aquel entonces, a quien quería salvar no era a Lingyi, sino a Jin Rou. No solo eso, este sirviente también escuchó un secreto. El joven maestro no es el hijo del marqués, sino del príncipe Chen. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Es solo que el médico imperial Jian es su persona. ¿Quién sabe si esa sangre no ha sido manipulada? Creo que sigue siendo mejor hacer la prueba de parentesco por goteo de sangre. Es lo más apropiado. Su majestad, garantizo con mi vida. Esta sangre es de hecho de la hija joven del general Chao, tomado de Lin Shuer, preservada usando un método secreto, para que no se eche a perder ni se pudra. Este súbdito solicita humildemente a su majestad que convoque a Lin Jian al salón y a Shuer para realizar juntos la prueba de parentesco por goteo de sangre. Concedido. Madre,
Aner, Madre, Aner, no tengas miedo. Fan Ron es un antiguo subordinado de Mikui del Norte, y seguramente me ayudará. Chao Jian. Será mejor que no me decepciones. Lingui. ¿Qué derecho tienes para decirme estas palabras? La prueba de parentesco por goteo de sangre de hoy. No importa el resultado. No eres apto para ser el padre de Shuer. De ahora en adelante. Shuer. Es solo mi hija. La digna heroína de Gran Liang. Es una desvergonzada. Zhao Jian, me gustaría ver cómo tú te establecerás en Gran Liang. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo mezclarse la sangre? Debe haber un problema con esto. Claramente ya había arreglado que alguien echara alumbre en el agua. La sangre no se mezclaría en absoluto. ¿Qué está pasando en el mundo? Chao Jian. Sabía que no me traicionarías. Jinro. Es tu turno. madre. Me duele. Podría ser que tienes miedo. Anciana señora. Esta concubina nunca ha hecho nada para decepcionar al marqués. Por favor, créame. No, Aner, me duele. Aner, Aner no es mi hijo. Jinro. Será mejor que me expliques claramente. ¿Por qué Aner no es mi hijo? marqués. ¿Usted escuche mi explicación? ¿Es ella? Es Zhao Jian. Debe ser Zhao Jian quien me está incriminando. Ella manipuló las cosas aquí. Vera, ¿cómo te atreves a mezclar el linaje del marquesado? ¡Qué audacia! Incluso te atreves a engañarme. Madre, ¿escucha mi explicación? No es así, madre. Esta concubina está gritando ladrón mientras es la ladrona, incriminando a la esposa principal, verdaderamente desvergonzada. El marqués Ding Jiwan está verdaderamente ciego. Tuvo su mente embrujada por una zorra, por un bastardo. Mató a su propia hija. Desprecio. Gente así merece ir a los 18 niveles del infierno. Verdaderamente. Realmente te The atreviste a film was engañarme. translated and narrated Jinro. by M Media. Te amé, te adoré. Te crié de una simple huérfana a la posición de esposa secundaria del marqués Ding Jiwan. Realmente pagaste la bondad con enemistad. Me trataste así. Perra. Quiero que pagues con tu vida. Papá, mami, Suéltame. Suéltame. Perra. Todavía te atreves a golpear. Ahora que las cosas han llegado a este punto, todavía te niegas a admitir tu error. ¿Quién mató a Shuer? De principio a fin, fuiste tú, Lingui. Fuiste tú. ¿Quién codició la belleza? Y fue engañado por otros. Fuiste tú. Quien fue de sangre fría, egoísta y buscó ventaja evitando el daño. Fuiste tú. Quien no pudo distinguir el bien del mal y retorció la verdad. ¿Quién mató a Shuer? De principio a fin. Fuiste tú. Tú eres quien mató a Shuer. El principal culpable. No fui yo, Chao Jian. Voy a divorciarme de esta zorra y hacer que se lleve a este bastardo fuera de la mansión del marqués. De ahora en adelante serás la única en la mansión del marqués. ¿Me perdonarás? Es demasiado tarde. Todo es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Todavía podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿Con qué derecho decides empezar de nuevo? ¿Dónde está Shuer? ¿Dónde estás, Yachu? Puedes devolverles la vida. Así que, entre tú y yo, ya no hay ninguna posibilidad. Chao Jian. Te lo ruego, te lo ruego.
Chao Tian. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Mi hijo te está rogando así. Y aún así no lo perdonarás. ¿Por qué debería perdonarlo? Él mató a Shuer. Y está completamente desprovisto de conciencia. Él desenterró la tumba de Shuer, perturbándola incluso, después de la muerte, en esta vida. Nunca lo perdonaré. Desenterraste la tumba de Shuer. Lingy. Te atreves a hacerlo, pero no a admitirlo. ¡Qué cobarde! Este colgante de Jade es lo que encontré en la tumba de Shuer. Esto es la prueba de que mataste a Shuer. También es prueba sólida de tu colusión con el enemigo y traición. Su Majestad, hoy, su súbdito, acusa al marqués Ding Yuan de un delito: favorecer a una concubina y traicionar su linaje, dañar cruelmente a su hija legítima. Segundo, acusa al marqués Ding Yuan, colusión con el enemigo y traición. Chao Tian. Mujer malvada. Qué odio tan profundo. Tiene mi hijo contigo. ¿Cómo pudiste tratarlo así? Tanto me odias. Tanto quieres matarme. Informando a su majestad. Mi mansión del marqués Ding Yuan ha sido leal y patriota por generaciones. Hemos prestado un gran servicio a Gran Lien. Esta acusación sin fundamento, su súbdito absolutamente no puede aceptar. Imploro a su majestad que investigue claramente y devuélveme mi inocencia. Chao Tian. Colusión con el enemigo y traición es un crimen grave. Si no tienes pruebas concluyentes, es una falsa acusación. Y acusar falsamente a un funcionario de la corte, ¿sabes cuáles son las consecuencias? Respondiendo a su majestad, su súbdito tiene pruebas. Este colgante de Jade es el símbolo de amor entre tú y yo. El Jingluo en él fue hecho recientemente por Fang Rong. ¿Es esto cierto? Eso es cierto. Pero ¿cuál es el problema? Esto, comparado con la concubina del marqués Ding Yuan, es exactamente lo mismo. ¿Y qué? Mi familia de soltera eran agricultores fronterizos. Mi familia pereció toda en la guerra de entonces. El viejo marqués, viéndome sola y indefensa, solo entonces me trajo de vuelta a la capital. No creen todos que esta historia suena muy familiar. También agricultores fronterizos. También huérfanos. Y también el mismo escenario de héroe que salva a la belleza. Chao Jian salvó un princesa del Qi del Norte que ocultaba su identidad. Entonces que salvó el viejo marqués. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué princesa de Qi del Norte? Su concubina, Jin Rou, es precisamente una princesa del Qi del Norte. Estás diciendo tonterías. Ella es solo una huérfana. ¿Cómo podría ser ella, una princesa de Qi del Norte? Su Majestad. Tengo un testigo que puede probar la identidad de Jin Rou. Convoquen al testigo. Este sirviente saluda a su majestad. Levanta la cabeza. Mira bien. Y ve si la dama Jin es verdaderamente una princesa del Qi del Norte. Informando a mi señor, Jiang Rou es de hecho una princesa de Qi del Norte. En su muñeca hay una marca de nacimiento roja. En aquel entonces, arriesgué mi vida para escoltar a la princesa. Mientras huía, accidentalmente sexta esta marca de nacimiento. La princesa entonces quiso matarme para silenciarme. La misma marca de nacimiento roja. Cada princesa de Qi del Norte tiene una. Informando a la emperatriz viuda, hay de hecho una marca de nacimiento. Era. Soy tu suegra. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto? La misma experiencia. Marca de nacimiento similar. A juzgar por el momento en que llegó a la capital. Presumiblemente, usted es una de las dos princesas que se infiltraron en Gran Lien como espías hace 30 años, ¿no es así? ¿Qué marca de nacimiento? ¿De qué tonterías estás hablando? Hace 30 años, Qi del Norte y Gran Lien estaban en guerra. Dos princesas del Qi del Norte se infiltraron en Gran Lien, provocando una sangrienta tormenta y causando la muerte de muchos de nuestros oficiales y soldados de Gran Lien. ¿Todo esto fue causado por ti? Arde, malvados conspiradores. ¿Cómo pudisteis incriminarme así? The film was translated Prueba a sus majestades que and investiguen con narrated claridad. by M-Media. Todos me mintieron. Todos me están mintiendo. Dime. ¿Quién eres exactamente? 10. No escuches sus tonterías. Soy tu madre. Entonces dime. ¿Eres o no eres una princesa de Qi del Norte? Claro que no lo soy. Soy tu madre.
Ya ni siquiera crees a tu madre. ¿Cómo puedes creer a un extraño? Ya no escuchas a tu madre. Chao Jian. Mi madre, ella no es. De verdad no lo es. Lingy, de verdad puedes engañarte. A ti misma. No lo sé. ¿Por qué me obligas? No lo sé. Todos me están mintiendo. ¿Por qué me obligas? Guía. Vera. Si algo le pasa a mi hijo, no te perdonaré ni como fantasma. Si vas a los manantiales amarillos, me temo que no tendrás la oportunidad de encontrarme. Porque los héroes de mi gran Yen despedazarán tu alma. En pedazos. Tú. Su Majestad. Emperatriz viuda. Humildemente solicito examinar la muñeca de la vieja señora Lin. Emperatriz viuda. No escuches sus tonterías. No soy una princesa chi del norte. Si eres inocente, ¿por qué tener miedo? Me duele. Me duele mucho. ¿Estás bien? Vieja sucia. No eres digna de ser una princesa de Kui del Norte. No llores más. El niño ya murió joven. El único plan ahora, de ahora en adelante, este niño es tuyo. Tú. Es realmente mi madre. Chenger. Sí, Chenger. Todos somos gente de Chi del Norte. Gran Yen ha masacrado a mi Chi del Norte. Debes vengar a Chi del Norte. Tu hijo ha recordado. Padre Imperial. Abuela Imperial. La vieja señora Linga está inconsciente. Es mejor convocar primero al médico imperial para que la trate. Otros asuntos pueden ser debatidos después. Su Majestad. La señora Su es un remanente de Chi del Norte. Humildemente solicito que la señora Su y Jian Rou sean puestas bajo custodia, después de que la señora Su recupere la conciencia. Interróguela a fondo. Entonces será como dice el general Chao. Guardias. Arrestad a estos dos. ¿Qué dijiste? Un gobernante debe ser benevolente. Eres extremadamente cruel. Eres indigno de la posición de príncipe heredero. Su Majestad. Su Majestad. Su Majestad. Este veneno hizo efecto justo en el momento oportuno. Tú. ¿Qué le hiciste a Su Majestad? Guardias. Príncipe Chen. Tú. ¿Estás intentando rebelarte? Rebelde. ¿Y qué pasa si me rebelo? Hace mucho que quiero rebelarme. Este anciano. El veneno que tiene actualmente es una medicina secreta de mi Chi del Norte. Nadie puede curarlo. Chi del Norte. Tú. Así es. Soy una persona de Chi del Norte. En aquel entonces, mi madre y sus hermanas se infiltró en Graoyan, deseando causar problemas. Pero inesperadamente, fueron ustedes un grupo de viejos, quienes, incluso después de perder continuamente, durante varios años, aún pudieron luchar para resistir. Al The final, film was translated destruyeron and mi reino de Chi narrated del by Norte. M-Media. Príncipe Chen. Eres un príncipe del Gran Yen. ¿Cómo puedes reconocer a Chi del Norte como tu país? si quieren culpar a alguien, culpen a ustedes mismos. Todo lo que quería era la posición de príncipe heredero, pero simplemente no me la daban. Me obligaron a envenenarlo. Ahora miren lo que pasó. Padre Imperial, moriste por el veneno. Puedo ascender al trono como emperador. Y además, naturalmente seré un buen emperador. Cambiaré el nombre del reino Chi. Haré que la gente de Grand Yen, de ahora en adelante, se convierta en esclava de Chi del Norte. Chenger, finalmente lo lograste. Lo logramos. Guie.
Llama al hermano mayor rápidamente. ¿Qué? Él es tu medio hermano por parte de padre. Ahora que ha ascendido al trono como emperador, tú eres un príncipe. De ahora en adelante. Tú y yo, hermanos, compartiremos el mundo. Su Majestad, quédese tranquila. Su súbdito y el hermano Chaosun tenían un plan desde hace mucho tiempo. No eres mi hermano mayor. Me mentiste. Me estás mintiendo. Ye. Escucha, madre. Madre es, en efecto, una princesa chi del norte. Jade, hermano mayor. Conspiramos durante muchos años. Solo así logrando la victoria de hoy. Regresemos a Chi del norte inmediatamente. No escucharé. No escucharé. Me estás mintiendo. Todos me están mintiendo. Ye. Madre, es importante ocuparse primero del asunto principal. Hoy asciendo al trono. Aquellos que estén dispuestos a seguirme, que lo pasado sea. De lo contrario, su cabeza será tomada inmediatamente. ¿Cómo se atreve un villano traicionero a llamarse emperador? Todos los oficiales y soldados, escuchen mi orden. Exterminen a los remanentes de Chi del norte. Juren morir antes que rendirse. Exterminen los restos de Chi del norte. Juren morir antes que rendirse. Depongan sus armas. Rindan sus armas y no serán asesinados. Arréstenlo. Y sí me han capturado. Fuera de las afueras de la capital. Tenemos más de 100.000 soldados de Chi del norte. Mientras entren en la capital, bañarán la capital en sangre. Me temo que usted no verá tal espectáculo. ¿Usted cree que mis hombres? ¿Por qué llegaron tan tarde? Todos en las afueras de la capital se han rendido. Príncipe Chen, deberías rendirte ahora. Imposible. Absolutamente imposible. Todos me están mintiendo. Hace mucho tiempo que se sometieron a mi gran Yen. Se convirtieron en gente de mi gran Yen hace mucho tiempo. Pueden comer hasta saciarse y vestirse abrigados. ¿Por qué seguirían rebelándose con usted? Estos bastardos sin agallas. Chao Tien. Arruinaste mi gran plan. Te mataré. Tenga cuidado. Hermano Chaosun. Está bien. Jin Rou. Mereces morir 1000 muertes. Chao Jian. Colgante de Jade. Este es el colgante de Jade que me diste. Vámonos, volvamos a la habitación. Colgante de Jade. Mi colgante de Jade. Chao Jian. Está roto, Chao Jian. No debería haber existido hace mucho tiempo. Justo como los sentimientos entre nosotros. Desde que Shuer murió. Se desvaneció como el humo. A partir de hoy. Yo, Chao Jian. Ya no soy la ama. De la mansión del marqués Ding Yuan. Tú y yo. Seguiremos caminos separados en el matrimonio, y no tendremos nada que ver el uno con el otro. Chao Jian. Chao Jian, no me dejes, Chao Jian. Chao Jian. The film was translated Shuer. and narrated by Padre está aquí para Media. acompañarte.
Gracias a él durante este tiempo. Madre pudo obtener justicia para ti. Shuer. Que te vaya bien allí. Come bien. Duerme bien. Crece bien. Madre irá a buscarte allí más tarde. No llores más.